Cap 26. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de Cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. Los caballos devoradores de hombres de Diomedes. Punto de vista de Hippo. Habían pasado 3 días desde mi regreso y ya tenía ganas de volver a la ciudad con lo que estaba pasando. Aetes no bromeaba cuando dijo que la noticia de mi pequeño desafío y mis aventuras se había extendido entre la gente, especialmente entre las mujeres, los guerreros y los niños. Allá donde iba, me paraban los guerreros que se acercaban para pedirme consejos sobre cómo luchar, estrategias de batalla y ejercicios de entrenamiento que hacía para mantenerme en forma. Los niños a menudo me seguían como patitos a su madre, rogándome que les contara historias de mis aventuras o que los tomara bajo mi protección como aprendices. Sin embargo, las chicas seguían siendo, con diferencia, las peores molestias. Algunas esperaban en el muelle a mi llegada para ser las primeras en hablarme antes de entrar en Atenas. Algunas me preparaban pasteles o comida y me los daban en el trabajo o de camino, se aferraban a mi brazo y empezaban a hablarme mientras caminaban, intentando mostrarme sus partes más femeninas para tentarme, se sentaban a mi lado mientras estaba tumbado en el parque y tocaban una canción con su lira, se ofrecían a darme uvas mientras me tumbaba, me decían que podía usar su regazo como almohada y algunas venían con tantas joyas que parecían de oro, intentando demostrar que provenían de familias adineradas, lo cual conseguía, además de cegarme. Luego estaban los padres de esas chicas que constantemente intentaban contarme mis aventuras, descubriendo cosas sobre mí para que sus hijas las usaran para llegar a mí, diciéndome lo maravillosas que eran sus hijas y lo adineradas que eran sus familias. Sabía que querían que sus hijas se casaran por la riqueza y la pureza que les traería estar casados conmigo, ya que era conocido como un héroe en toda Grecia. Algunos incluso intentaron engañarme para que firmara un contrato matrimonial. Quienes intentaron que firmara un contrato matrimonial entendieron que no debían meterse conmigo cuando les amenazaron con una flecha con sangre de hidra clavada en el pecho. También estaban los más ricos que no querían venir a mí por sus hijas, sino por sí mismos, queriendo ver si podían conseguir mi ganado, pero yo no planeaba venderlo. Justo ahora estaba en la forja, golpeando el metal al rojo vivo para enderezarlo y así poder hacer una espada como Dios manda. Mientras lo golpeaba, no pude evitar sentirme agradecido con Aetes, pues hacía media hora las chicas me observaban constantemente desde la ventana de la forja antes de que las ahuyentara. Me dejó a cargo del fuerte mientras él iba a atender unos asuntos con su familia. Mientras seguía mirando el metal al rojo vivo que golpeaba, oí que alguien entraba en la tienda, levanté la vista y vi a Aetes entrar, sonriéndome mientras decía: Aetes. Hola Heracles, ya volví de ocuparme de un pequeño asunto con unos parientes, gracias por cuidarme. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? Hippo. Cuando quieras, Aetes, para ser sincero, prefiero estar en la forja que en Atenas. Se rió entre dientes. Aetes. Problemas con las damas, amigo. Lo miré y arqueé una ceja, como preguntándole si hablaba en serio, antes de que soltara una risita. Aetes. Lo siento, no me pude resistir, me cuesta distinguir si Afrodita te bendijo o te maldijo. Puse los ojos en blanco. Aetes. Bueno, si quieres escapar de la tensión, deberías ir atrás y allí nadie te conoce, así que deberías encontrar un poco de paz. Asentí, agradecido ante la idea. Aetes. ¿Por qué no planeas tu viaje hoy y te vas mañana? Podré encargarme de todo, ya que es un día tranquilo. Nuevamente asentí, agradecido antes de salir de la tienda para prepararme. 3 días después acabábamos de atracar en una pequeña playa aislada, donde no había nadie en kilómetros a la redonda y a solo 2 horas de vuelo de los montes Ródope, que, según dicen, ofrecen unas vistas preciosas. Allí vive uno de los Bistones, algunos de los lugareños esperaba visitar su pueblo y empaparme un poco de la cultura tracia. Decidí que lo mejor era hacer un repaso rápido de la zona antes de acostumbrarme demasiado. Llevé a Desdentao, que estaba encantado de volar después de estar encerrado en el barco todo el día. Mientras sobrevolábamos la tierra, no pude evitar la sensación de que algo no encajaba en ella y por desgracia, mi presentimiento parecía acertado, ya que a lo lejos vi un pequeño pueblo del que salía humo.
Sabía que esto significaba que podía haber un incendio, así que la gente necesitaba ayuda, y por suerte había un claro en el bosque donde Chimuelo podía aterrizar sin ser visto. Tras aterrizar, corrí al pueblo a investigar el humo, pero no era solo un incendio, sino una masacre en toda regla. Miraba donde miraba, veía un edificio destruido, un pequeño fuego ardiendo entre los escombros, o un aldeano curándose una herida. No era un espectáculo agradable para mí, pero dudo que lo hubiera sido para nadie. Oí un grito de auxilio un poco más adentro del pueblo, así que fui a investigar quién podría necesitar ayuda, aparte de los que se curaban sus propias heridas. Caminé hacia el interior del pueblo, siguiendo la voz hasta que vi a un anciano atrapado bajo unos escombros. Corrí y le dije: Hippo, no te preocupes, te sacaré de ahí pronto. Antes de empezar a quitarle los escombros, cuando terminé, lo ayudé a levantarse y lo llevé a una roca grande para que se sentara mientras le daba mi cantimplora y le preguntaba: Hippo, ¿qué pasó aquí? Tomó un largo trago de agua antes de mirarme con ira en sus ojos. Anciano, una incursión de los hombres de Diomedes nos atacó porque nos negamos a enviarle a ninguno de los nuestros para alimentar a esas bestias monstruosas que él llama sus yeguas. Lo miré confundido. Hippo, ¿yeguas dijiste? ¿Como el nombre de las yeguas? Él solo asintió. Anciano, a diferencia de la mayoría de las yeguas de Diomedes solo tienen gusto por una cosa: la carne humana. Escuché atentamente lo que decía, pero esa última parte sí me sorprendió cuando me contó lo que comen las yeguas. Hippo, ¿y consigue a la gente a la que se los da de comer? Bajó la mirada. Anciano, él les da de comer esclavos o prisioneros, pero cuando no hay suficientes, ordena a las aldeas cercanas que le den aldeanos para alimentarlos, y si nos negamos, entonces sucede esto. Sentí náuseas al saber esto. Hippo, ¿dónde puedo encontrar a Diomedes y sus yeguas? Me miró sorprendido. Anciano, puedes encontrarlos viviendo en el monte Ródope, en el palacio que está junto al lago Bistónida. ¿Qué piensas hacer, guerrero? Hippo, acabar con la lluvia de terror que trae Diomedes con sus yeguas. Me miró y asintió. Anciano, intentaría desviarte de este camino, pero sé que lo harás, diga lo que diga, así que solo puedo desearte buena suerte y que los dioses te cuiden. Asentí con gratitud antes de irme a planear mi ataque a los establos del palacio. Más anochecer, Chimuelo y yo hicimos un rápido barrido del palacio poco después de la puesta de sol, y sabía que para atrapar a las yeguas, el sigilo sería mi mejor opción, a menos que quisiera un palacio entero de guardias armados tras de mí. Definitivamente iba a necesitar mi armadura de sigilo para esto y, afortunadamente, había cosido piel de alas cambiantes mudadas en la capa, lo que hace invisible todo lo que cubre. Sin duda me será útil cuando me cuele en los establos. Por lo que pude entender de la información que pude obtener al colarme en el palacio bajo la capa, Diomedes planeaba hacer otro ataque por la mañana para que sus caballos estuvieran preparados esta noche. Esto era bueno porque significaba que estarían enganchados al carro, lo que significa que no tendría que tirar de los caballos y arriesgarme a que me lastimaran. Desafortunadamente, esto también significaba que los peluqueros de caballos estarían cuidándolos, así que tendría más gente con la que pasar para poder sacar a las yeguas de allí para reubicarlas. Conocí un pequeño valle del que sería difícil para ellos salir, pero tenía una buena fuente de agua de una cascada y mucha vida vegetal de la que alimentarse, ya que no habría carne para comer. Justo ahora, Chimuelo acababa de volar a pocos metros sobre el techo del establo, donde dos guardias vigilaban. Le di una palmadita en la cabeza antes de decir: Hippo, mantente alerta desde arriba, amigo, pero no te dejes ver. Lo último que necesitamos es que todos se asusten por algo en el cielo. Gruñó antes de que sacara mi cerbatana con un dardo de aguijón rápido y le apuntara a uno de los guardias, apuntando con cuidado a un lado de su cuello, ya que era la única parte expuesta que podía alcanzar. Soplé en la cerbatana y lancé el dardo hacia él antes de sonreír al verlo aterrizar en su cuello cuando intentó agarrarlo con la mano, pero se quedó paralizado cuando su mano estaba a medio camino de su cuello. Repetí esto con el otro guardia antes de que Chimuelo aterrizara en el tejado y le indicara con la mano que rodeara el edificio, pero que se mantuviera fuera de la vista antes de que se fuera. Bajé lentamente del techo del establo, cubierto por la capa, y me encontré parado frente a un guardia que me miraba directamente pero entrecerraba los ojos mientras preguntaba: Hippo, ¿hay alguien ahí? Mientras mantenía su mano en su espada mientras yo me quedaba completamente quieto para no ser visto. Luego
Luego se encogió de hombros antes de darse la vuelta dándome la oportunidad de darle un suave corte en el cuello con mi daga, dejándolo paralizado y parado allí como una estatua, lo cual es bueno porque significaba que sería menos sospechoso que sin un guardia vigilando la puerta. Abrí la puerta silenciosamente y vi las 4 yeguas enganchadas a un carro muy bien decorado y de aspecto caro. Estaba decorado en oro, por lo que probablemente valía una pequeña fortuna para el comprador adecuado y mostraba el tamaño del ego de Diomedes y cuánto apreciaba a sus yeguas. Vi a unos 5 peluqueros y manejadores cuidando a las yeguas que, para mi disgusto, comían de un comedero lleno de lo que pude ver que eran partes humanas. Era realmente repugnante, que era la única palabra que podía pensar para describir lo que vi en ese comedero. No quería quedarme allí más tiempo del necesario, así que decidí ocuparme de ello rápidamente. Me acerqué sigilosamente a cada uno antes de golpearlos con un dardo o un pequeño corte con mi daga antes de pasar al siguiente. Cuando todos estuvieron paralizados, los aparté del carro tras quitarme la capa y usar unas cadenas que colgaban de la pared para atarlos. Justo cuando estaba a punto de sacar a las yeguas del abrevadero, la puerta se abrió y entró un guardia buscando a los cuidadores. Fue entonces cuando me miró, pero antes de que pudiera hablar, me abalancé sobre él y le di un fuerte golpe en el estómago, dejándolo sin aliento mientras se arrodillaba de dolor antes de golpearle la nuca con el codo, dejándolo inconsciente. Miré la figura inconsciente del guardia antes de decir: Hippo, lo siento, pero no podía arriesgarme a que descubrieras mi identidad. Antes de abrir las puertas del establo, me subí al carro. Después, las yeguas y yo salimos corriendo y salimos de los establos camino abajo. Tardaríamos 3 horas en llegar al pie de la montaña y a mi barco, y para entonces los guardias seguramente se habrían dado cuenta de lo que pasaba y me perseguirían. Por suerte, le pedí a Chimuelo que llevara mi armadura normal a la espalda, con un arco y un carcaj lleno de flechas explosivas por si necesitaba bloquear el camino provocando un pequeño derrumbe. Le habría pedido que trajera mi armadura de batalla, pero esa tarda media hora en ponérmela y necesitaba ese tiempo, pero solo esperaba poder salir de allí antes de que hubiera problemas. Lamentablemente, parecía que mis esperanzas no estaban destinadas a permanecer ya que media hora montaña abajo después de que nos detuviéramos 5 minutos para poder cambiarme la armadura, había 3 carros y 6 hombres a caballo persiguiéndolos y a la cabeza estaba uno condecorado con quien asumo que era Diomedes a juzgar por lo decorado que estaba su carro y la corona en su cabeza. Los carros se acercaban con 2 hombres en cada uno de los carros, uno que controlaba el carro mientras el otro tenía arcos en la mano. Lancé una boleadora al que controlaba el primer carro y recibí un golpe directo. Sonreí al verlo perder el control antes de caer hacia atrás sobre el arquero cuando ambos cayeron del carro, que lentamente se detuvo. Esto no impidió que los demás lo siguieran, lo que significa que tuve que pensar rápido ya que el otro carro estaba ganando velocidad rápido. Desplegué mi escudo y bloqueé una flecha que me disparó el arquero antes de disparar una de mis flechas de aguijón más pequeñas y rápidas de vuelta a la auriga. Sucumbió rápidamente al veneno del aguijón veloz y cayó hacia atrás, sobre el arquero, que preparaba otra flecha, derribándolos a ambos del carro. Ahora solo me quedaba encargarme del rey y sus 6 jinetes. Mientras intentaba dejarlos atrás, vi una bifurcación en el camino más adelante. Ambas rutas llevaban a callejones sin salida, con la única diferencia de que una llevaba a un terreno más alto, desde donde se veía la otra. Decidí guiar a las yeguas hacia el terreno más bajo mientras yo saltaba a un lado y me dirigía hacia el terreno más alto. Lo más probable era que el rey y sus hombres las siguieran para poder derribarlas desde arriba. Al llegar al cruce, salté a un lado y corrí por el sendero hacia el terreno más alto, pero por desgracia, el rey y sus hombres me siguieron y me acorralaron. Miré al rey y a sus hombres, que habían desmontado y me apuntaban con sus espadas. Yo ya había desenvainado mi espada y tenía el escudo listo. El rey bajó de su carro y caminó hacia mí con una sonrisa burlona mientras decía: «Rey, ¿de verdad creías que podrías escapar con mis yeguas? Nadie ha tenido éxito en sus intentos y tú no eras la excepción. Debo preguntarte para saciar mi curiosidad quién eres y por qué intentaste robarme mis yeguas». Lo miré con enojo antes de accionar el interruptor de mi casco, abriendo la parte frontal y mostrando mi cara. «Hippo, me llamo Heracles y te llevo a tus yeguas para lo que las usas. Para destruir aldeas y masacrar inocentes». Simplemente me sonrió. «Rey,
He oído hablar de ti, Heracles, y de tus hazañas. Veo que llevas como armadura la piel del león de Nemea que mataste, lo cual es bueno porque demuestra que no todas las colas son falsas. Algunos dicen que estrangulaste a 2 serpientes de pequeño y que eres hijo de Zeus. Es ridículo que la gente pudiera creer que el rey de los dioses te engendraría, un vulgar ladrón. Sin embargo, si te mato, sin duda causará problemas, así que te ofrezco esta oportunidad. Devuélveme mis yeguas y abandona mi reino ahora, y te perdonaré la vida. Hipo. Pero si me voy, dejaré que mueran innumerables inocentes, así que, si quieres recuperar las yeguas, tendrás que matarme primero. Rey. Que así sea, serás buen pasto para mis yeguas. Antes de aplaudir, sus hombres vinieron hacia mí. El primero que me alcanzó intentó golpearme la cabeza con su espada, pero me aparté y lo agarré del brazo para tirarlo hacia adelante y le di un rodillazo en el estómago, dejándolo inconsciente. Lo arrojé detrás de mí mientras otro venía hacia mí, llevando su espada a mi izquierda, antes de que yo usara mi espada para bloquearla y la deslizara al suelo, haciéndolo tambalearse hacia adelante, mientras le daba un codazo en la nuca, eliminándolo del combate. En cuanto cayó, otro guardia cargó contra mí con la espada en alto, agarré mi escudo. Cuando me alcanzó, le di un golpe en el estómago con mi escudo y lo usé para levantarlo por encima de mi cabeza y arrojarlo al callejón sin salida. Después, un guardia con una lanza cargó contra mí con la punta apuntando a mi pecho. Cuando la cabeza estaba a mi alcance, me apartí, agarré la punta de la lanza y la tiré hacia mí junto con el guardia antes de darle un fuerte puñetazo en la cara. Fue entonces cuando oí un crujido espantoso que indicaba que se le había roto la nariz al desplomarse en el suelo. Solo quedaban 2 guardias y el rey con quienes lidiar, y empezaban a verse nerviosos. Ambos guardias cargaron contra mí, listos para golpearme con sus espadas en alto. Usé mi espada para bloquearla del que bajó la suya primero, antes de usar el impulso para empujarlo detrás de mí, haciéndolo tropezar mientras le daba un fuerte golpe al segundo con el borde de mi escudo. Mientras uno se arrodillaba de dolor, el otro se había recuperado de su tropiezo y cargó contra mí con su espada una vez más. Simplemente esquivé y le corté el brazo con mi espada, paralizándolo y haciéndolo caer al suelo por el impulso de su golpe. El último guardia, en un último intentó matarme apuñalándome, pero simplemente lo esquivé y le di un codazo en la nuca, dejándolo inconsciente. Los guardias habían caído, dejando solo al rey Diomedes para luchar, pero él retrocedía para llegar a su carro. Lancé mi espada en su camino y dije: Hipo, no te muevas. Se detuvo de inmediato antes de girarse hacia mí mientras me acercaba. Cuando estuve justo frente a él, lo agarré del cuello y le dije con toda la ira y el odio que pude reunir: Hipo, déjame aclararte una cosa, si alguna vez te veo si vuelves a intentar criar caballos como esas yeguas para atormentar y destruir inocentes, te daré de comer a esas bestias tuyas. ¿Me he explicado bien? Solo soltó un gorgoteo de sí, jadeando por mi respiración entrecortada antes de que lo dejara caer al suelo y dijera: Hipo, bien, ahora, quítate de mi vista, miserable cobarde. Corrió rápidamente a su carro y se perdió en la noche, dejando a sus guardias inconscientes en el suelo. Después de quitarles los yelmos como trofeos, como hice con mis rivales, volví al carro y me dirigí a mi barco. 5 días después acababa de atracar de vuelta en el puerto de Atenas, tras pasar 3 días navegando de vuelta con 4 yeguas increíblemente agresivas que no paraban de golpear las paredes de la jaula. Pasé un día con Desdentao transportándolas a un valle aislado donde serían libres y necesitarían encontrar algo más que comer aparte de carne humana. Luego pasé un día relajándome, revoloteando por la cala con Desdentao y mirando mis recuerdos del viaje. Las bridas de las yeguas y los 6 cascos de los guardias que intentaron detenerme. Cada uno de mis recuerdos estaba ahora con el resto en la bodega de mi barco. Les di el carro a los aldeanos de la aldea destruida para que lo vendieran y pudieran empezar a reconstruir su aldea y sus vidas. Se mostraron muy agradecidos y juraron construir una estatua en mi honor. Solo esperaba que Aetes estuviera en la forja, porque necesitaba tiempo en ella para calmarme. Al acercarme a la forja, vi a Aetes por la ventana colocando una espada en un potro junto con otras, sonriendo ante lo que supongo que era obra suya. Carraspé para llamar su atención antes de que se girara y me sonriera. Aetes. Bueno, ya regresaste de tus pequeñas vacaciones. Espero que te hayan resultado relajantes. Sonreí. Hipo. Relajante es la última palabra que usaría para describir mi viaje. Dije, haciendo que Aetes arqueara una ceja. Aetes. ¿Qué pasó? Hipo.
una aldea destruida, un rey despiadado, yeguas carnívoras, un palacio fuertemente custodiado, una gran persecución, una pelea con los guardias y yeguas reubicadas. Aetes me miró como si estuviera loco antes de preguntar lentamente. Aetes, ¿qué? Después de eso, saqué un taburete y le conté lo que había pasado en mis vacaciones, si es que así se le podía llamar. Cuando terminé, sonrió antes de decir, Aetes, parece que tuviste unas buenas vacaciones, Heracles. Antes de que pudiera responder, dijo una voz desde la puerta. Así es. Ambos nos giramos y vimos a un hombre, diría yo, de unos 30 años, de pie con una armadura negra. Tenía el pelo castaño oscuro, barba y me miraba fijamente con un brillo en los ojos que no me gustó, caminó hacia mí y me tendió la mano. Jasón. Me llamo Jasón y te he estado buscando, Heracles. Mantuve la mano sobre una de las espadas que tenía detrás. Hipo. ¿Por qué? Me miró mientras retiraba su mano. Jason. He estado por aquí y he oído muchas historias de tus labores, desde matar al león de Nemea hasta ahora robar las yeguas de Diomedes. Vine a pedirte tu ayuda para reclamar el vellocino de oro y así poder reclamar el trono del Olco, que por derecho me pertenece, pero que me fue robado por mi tío Pelias. Hipo. Lo siento, pero no puedo ayudarte, no tengo a nadie que cuide mi ganado ni mi barco mientras estoy fuera. Me miró conmocionado. Jasón. Podemos remolcar tu barco tras el mío y puedes cruzar cuando quieras para cuidar de tu ganado. Al oír esto, supe que me sería fácil cuidar tanto de mi ganado como de mis dragones, pero aún tenía mis dudas hasta que dijo Jason. Este viaje será una gran aventura y necesito toda la ayuda posible, sobre todo con el dragón que, según dicen, custodia el vellocino. Hipo. ¿Dijiste dragón? Me miró y asintió. Hipo. Entonces podremos llevar mi barco con nosotros y si quisiera, podría abandonar la expedición. Asintió. Jasón. Por supuesto. Sonreí. Hipo. ¿Cuándo nos vamos? Jasón. Dentro de 2 días nos vemos frente al muelle de Atenas. Asentí antes de que se fuera, como dijo Aetes. Aetes. Te acabas de apuntar a un viaje difícil, amigo, que los dioses te cuiden. Le di las gracias con un gesto de la cabeza antes de ponernos a trabajar. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció, nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.